En 1915, Albert Einstein publicó la tan famosa teoría de la relatividad, una teoría que, a pesar de haber sido publicada hace más de 100 años, nos permite entender mejor cómo es el mundo en el que vivimos, incluso hoy en día. Pero, ¿qué es la teoría de la relatividad? Pues, la teoría de la relatividad establece que el tiempo se ralentiza y las longitudes se acortan a medida que un objeto se mueve más rápido, y que la gravedad es una curvatura en el espacio-tiempo, provocada por la presencia de masa y energía. Esta teoría explica cómo los objetos y la luz se mueven en un espacio-tiempo deformado, y demuestra que la energía y la masa son intercambiables según la ecuación. E es igual a mc al cuadrado. ¿Entendiste algo? Yo tampoco. En términos simples, la teoría de la relatividad explica que tanto el espacio como el tiempo son relativos mediante fórmulas matemáticas. Más fácil, ¿verdad? Bueno, te estarás preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con los agujeros negros? Pues todo, literalmente todo. Un año después de que la teoría haya sido publicada, Karl Schwarzschild, astrónomo, físico y matemático alemán, mientras jugaba con las ecuaciones presentadas por Einstein, se dio cuenta que teóricamente, y ojo, teóricamente, la teoría de la relatividad desprendía una solución que describe el campo físico gravitatorio de una masa esférica y no rotativa. En otras palabras, un agujero negro. Y todo esto es más fascinante cuando te enteras que Karl Schwarzschild hizo el descubrimiento mientras peleaba en el frente de la Primera Guerra Mundial. Ese hombre estaba loco. En cuestión, Karl Schwarzschild murió poco después de aquel mismo año por una enfermedad contraída de la Primera Guerra Mundial. Por suerte, logró enviar su descubrimiento a Einstein, quien quedó fascinado con dicho descubrimiento. Una mención honorífica para John Michell, quien en 1783 teorizó la existencia de una estrella oscura, con demasiada gravedad que incluso podía absorber la luz, que en aquel tiempo se creía que eran partículas y no fotones. Sin embargo, nadie le hizo caso. En fin, a pesar del descubrimiento de Karl Schwarzschild, muchos físicos creyeron imposible la existencia de estos monstruos y lo dejaron de lado hasta la década de 1970. En aquella década, las pruebas de la existencia de los agujeros negros eran más evidentes a través de la detección de emisiones de rayos X y observaciones de sistemas binarios. No fue hasta 1915 que se confirmó la existencia de los monstruos oscuros con la detección de ondas gravitacionales por el observatorio LIGO, y finalmente tuvimos la primera imagen del agujero negro el 2019. ¡Está horrible! Bueno, ya hablamos sobre la historia de los agujeros negros. Ahora toca hablar sobre qué son los agujeros negros, y para eso debemos dejar algo muy claro. Los agujeros negros no son agujeros. ¿Qué? Bueno, para entender a los agujeros negros debemos tener ciertos conceptos bastante claros, como la gravedad. Piensa en la Tierra. La Tierra nos atrae a ella gracias a su campo gravitatorio. ¿Por qué? Porque tiene mayor masa que nosotros. La masa es la que genera la gravedad. Entre mayor sea esta, mayor fuerza gravitatoria generará. ¿Y por qué la Tierra es atraída por el Sol? Porque el Sol tiene mayor masa que la Tierra. Es decir, entre mayor sea la masa de un cuerpo, mayor será el campo gravitatorio de este. ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. Continuemos. Otra manera de que un cuerpo obtenga un campo gravitatorio mayor es que éste sea más denso. Si comprimimos la masa de un cuerpo en un menor volumen, éste se vuelve más denso y su gravedad aumenta. Por ejemplo, imagina que comprimimos a la Tierra del tamaño de Rusia. Lo que pasaría es que su fuerza de gravedad aumentaría bastante, muchísimo. Esto es porque cuando comprimes un objeto, estás concentrando la misma cantidad de masa en un espacio más pequeño. Esta mayor concentración de masa produce una curvatura más pronunciada del espacio-tiempo a su alrededor, lo que se traduce en una fuerza gravitatoria más intensa. La gravedad aumenta. En consecuencia de eso, la velocidad de escape pasa de 10 kilómetros por segundo a 20 kilómetros por segundo.
Siguiendo esta lógica, si comprimimos la Tierra al tamaño de una isla pequeña, la gravedad y la velocidad de escape aumentan. Si la comprimimos al tamaño de una casa, la gravedad y la velocidad de escape aumentan. Si la comprimimos al tamaño de una pelota de golf, la gravedad y la velocidad de escape aumentan mucho más. Ojo, el hecho de comprimir la Tierra no quiere decir que le quitemos masa. Su masa sigue siendo la misma. Bueno, ahora imagina que comprimimos la Tierra en algo muy pequeño. ¿Habrá un punto en el que su gravedad y la velocidad de escape sean tan altas que nada pueda escapar de ahí? Sí, sí la hay. Y cuando eso sucede, lo llamamos agujero negro. Por definición, un agujero negro es un objeto astronómico con una fuerza gravitatoria tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de él. La superficie de un agujero negro, denominada horizonte de sucesos, define el límite donde la velocidad requerida para evadirlo excede la velocidad de la luz, que es el límite de velocidad en el cosmos. La materia y la radiación son atrapadas y no pueden salir. Para entender esto tenemos que verlo matemáticamente. La densidad de un cuerpo se define como la masa entre el volumen. En los ejemplos anteriores vimos lo que pasaba cuando el volumen disminuye, la densidad del cuerpo aumenta. ¿Y si literalmente comprimimos un cuerpo para que mantenga su masa pero que su volumen sea cero? Reemplazando en la ecuación, una masa dividida entre un volumen cero es igual a infinito. Es decir, la densidad del cuerpo es infinita. Y si la densidad es infinita, la gravedad es increíblemente enorme. Espera, ¿estás diciendo que los agujeros negros no tienen volumen? Sí. En teoría, los agujeros negros son las cosas más pequeñas en todo el cosmos, porque su volumen es cero. Entonces, ¿por qué dicen por ahí que son las cosas más grandes del universo y son capaces de devorar galaxias? Para empezar, esas son patrañas. Los agujeros negros no son posibles de ver, pero podemos ver sus efectos gravitacionales, lo que conocemos como horizonte de sucesos. ¿Se acuerdan de la velocidad de escape? Habíamos aclarado que entre mayor sea la densidad de un cuerpo, mayor es su gravedad, y mayor es la velocidad de escape de este. ¿Y cuál es la máxima velocidad que se puede alcanzar? En efecto, es la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, ¿qué sucede cuando comprimimos tanto un cuerpo que su velocidad de escape se iguala a 300.000 kilómetros por segundo? Pues lo que sucede es que ni siquiera la luz escapa de la fuerza gravitacional de la singularidad. Por cierto, la manera correcta de llamar a un agujero negro es singularidad. Entonces, ¿qué es el horizonte de sucesos? ¿Ves la circunferencia del agujero negro? Hay una parte de oscuridad cubierta de una circunferencia de luz. Esa circunferencia es el horizonte de sucesos. Justo en ese punto la velocidad de escape es 300.000 kilómetros por segundo. Ni la luz escapa de ahí. Es por eso que desde ese punto todo es negro. Porque no hay luz que escape que nos permita ver qué hay más allá. Y si cruzas el horizonte de sucesos, no lo hagan sin supervisión de un adulto. Si lo cruzas, ve despidiéndote porque será necesario que alcances los 300.000 kilómetros por segundo para escapar. Pero todos sabemos que eso es físicamente imposible. Respondiendo la pregunta anterior, espero que ahora entiendan que los agujeros negros no son agujeros, son singularidades, pero el nombre de agujeros negros, aunque un poco graciosos, les queda bastante bien. En conclusión, los agujeros negros son una singularidad de volumen cero que, por lo tanto, genera una gravedad inmensa, tan inmensa que ni la luz puede escapar de ella. No sabemos con certeza qué hay dentro de un agujero negro. Tampoco sabemos muy bien a dónde va toda la materia que absorbe. Algunos dicen que sale por un agujero blanco, que sería la kriptonita de los agujeros negros, pero sin confirmar su existencia. Otros dicen que simplemente la materia se queda ahí. Lo que sí sabemos es que son las cosas más raras del cosmos. Imagina que ni la luz escapa de ahí. Pero además de eso, el tiempo transcurre de manera más rápida en un agujero negro. ¿Por qué? Tema de otro video. Ahora bien, ¿cómo se crea un agujero negro? Es decir, ¿qué fuerza en el universo es capaz de comprimir tanto un cuerpo que convierte su volumen en cero y su densidad en infinito?
La respuesta es el evento más catastrófico e impresionante del cosmos, una supernova. Pensemos en una estrella, como nuestro Sol. Las estrellas no son cuerpos celestes comunes como los planetas. Las estrellas son esferas de gas caliente y plasma. Literalmente son gas, no es algo sólido. Entonces, si son gas, ¿por qué parecen cuerpos sólidos? Esto se debe a dos fuerzas que rigen a las estrellas: la presión de radiación y la gravedad. Dentro de una estrella, las reacciones nucleares generan enormes cantidades de energía que se emite como radiación en forma de fotones. Estos fotones se mueven hacia el exterior de la estrella, empujando contra las capas más externas de gas, y de esta manera contrarrestan la gravedad que tiende a colapsar la estrella. Por lo tanto, la presión de radiación es la fuerza que ayuda a equilibrar la gravedad en las estrellas, evitando que se colapsen bajo su propia masa. Este equilibrio entre la gravedad, que atrae hacia el centro, y la presión de radiación, que empuja hacia afuera, es lo que mantiene la estabilidad de una estrella durante la mayor parte de su vida. Vamos entendiendo, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando una estrella muere? Porque sí, las estrellas mueren, pues ya no habrían reacciones nucleares, por lo que ya no habría radiación que empuje a la estrella hacia afuera. Sin esa fuerza, solo queda la gravedad que comprimirá a la estrella hasta que se convierta en un agujero negro. Nah, es broma. Hay un límite antes de que eso suceda, y se llama presión de degeneración. A los átomos no les gusta ocupar el mismo espacio que los demás átomos, y es por eso que hay una fuerza que evita que la gravedad colapse a la estrella por sí misma. Recordemos a nuestro Sol. Cuando éste muera será comprimido por su propia gravedad, y antes de convertirse en un agujero negro, será limitado por la presión de degeneración, y en lugar de convertirse en un agujero negro, se convertirá en una enana blanca. Pero hay un problema. La presión de degeneración también tiene un límite, y es 1.4 masas solares. Entonces, ¿qué podría pasar con una estrella mucho más grande? En ese caso, la presión de degeneración no será suficiente y la gravedad comprimirá a la estrella, tanto que su volumen será cero, lo que da lugar a un agujero negro. Si me lo preguntan a mí, yo creo que es un fallo en la Matrix. Sea como sea, aún sabemos muy poco sobre los agujeros negros y seguiremos así por muchos años más. Por lo menos podemos teorizar muchas cosas sobre los agujeros negros, como los agujeros blancos, los agujeros de gusano, portales o el origen del Big Bang. Pero de momento son solo eso, teorías. Si sale una nueva actualización, yo les aviso. Eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan podido comprender qué es un agujero negro. Nos vemos la próxima semana con otro video. Hasta entonces, se me cuidan. Bye.